Bienvenidos, esto es Informe Extra. Este martes, durante el 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Argentina, Javier Milei, dio un discurso bastante crítico con el rumbo que desde hace varios años ha adoptado esta organización. Para analizar este tema nos acompaña desde Bahía Blanca, Argentina, Eloy Vera, abogado, periodista y analista político. Eloy, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá de nuevo. Bueno, empecemos con, antes de pasar al aspecto más comentado del discurso de Javier Milei, empecemos con los méritos que reconoce a las Naciones Unidas, que es la parte con la que empieza su discurso. ¿Cuáles son los aspectos más positivos que Javier Milei reconoce a la Organización de las Naciones Unidas, Eloy? Bueno, primero que nada, sus objetivos iniciales. Las Naciones Unidas, recordemos que nace como un desprendimiento de lo que fueron los aliados de la Segunda Guerra Mundial, fueron las potencias que derrotaron al eje, a los nazis, a los japoneses, y que con generosidad, además, buscaron reincorporarlos, rehabilitarlos a un orden internacional basado en la paz y en el respeto a los derechos individuales, que es lo que Milei rescata, que era el propósito original o la concepción original de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que eso aparte ha dado pie a un logro muy concreto, un periodo de 70 años que, más allá de algunas tensiones informales como fue la Guerra Fría y algunos enfrentamientos puntuales, es el periodo más pacífico de la historia, donde ha florecido el viaje, el comercio internacional, reglas multilaterales de todo tipo. Eso es lo principal que reconoce a las Naciones Unidas. Ahora, con relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también menciona de forma positiva Javier Milei, desde una perspectiva liberal, ¿consideras que constituye una declaración liberal de derechos? Sí, luego, evidentemente, podemos discutir cuál es el alcance de lo que se considera un derecho. ¿Son derechos positivos o son derechos negativos? Cuando la ONU, por ejemplo, en años recientes ha declarado que hay un derecho al agua o hay un derecho a la vivienda, ¿está diciendo que todos tienen derecho a que no se los prive de estas cosas o que pueden exigir al Estado, al gobierno o alguna asociación que coercitivamente les dé estas cosas, tal vez quitándosela a otro? En eso hay un poco de discusión, pero en su origen se desprenden de lo que fue los derechos del hombre y del ciudadano, que son la vida, la libertad y la propiedad, los mismos derechos naturales que ya vienen de la época de John Locke y que reivindica Javier Milei y los liberales en general. Ahora, con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos que en su momento, en 1948, varios países se opusieron a votar a favor de su aprobación. Se trató de regímenes antidemocráticos como la Unión Soviética, la Polonia comunista, Arabia Saudita, la Yugoslavia de Tito y también Sudáfrica del Apartheid. Al respecto, sin embargo, a pesar de esto, se aprobó y luego se aprobó en el 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que va en consecuencia con ideas del liberalismo. Sin embargo, ese mismo año, en el 66, también se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya establece derechos de segunda generación. Al respecto, ¿no considerarías que este pacto constituye un antecedente, digamos, lejano con relación a este rumbo que viene cuestionando Javier Milei? Sin duda que sí. No solamente existe la Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que se ha elaborado a lo largo de todo este tiempo un sistema de normas, de instituciones, de organismos, a veces dentro de la ONU, a veces funciones delegadas a ciertos países o grupos de países o a organizaciones regionales o inclusive a ONGs, organizaciones del tercer sector, que con el tiempo han dado pie a lo que Milei denuncia como la gestación de una especie de gobierno mundial. Un gobierno que no solamente hace reglas sobre cómo cada país debería gestionarse, infringiendo su soberanía, sino que incluso pretende hacer micromanagement de la vida de cada uno de los individuos que forman los Estados miembros. Lo cual, además, da pie a esta contradicción que vos decías. Hay países que en su incepción rechazaron estos derechos y rechazaron esta declaración de intenciones, pero luego, trabajando dentro de ese sistema, se han beneficiado porque forman parte de las instituciones que luego restringen el comportamiento y restringen las libertades de los países que desde un principio estaban de acuerdo con implementar estos valores para un mundo más civilizado.
¿Podrías decir que hay una suerte de infiltración de las agendas de regímenes antidemocráticos en las Naciones Unidas? ¿Abiertamente se puede señalar esto? Definitivamente. Milei en particular habló de que en organismos como el Consejo de Derechos Humanos participan países islámicos, ha participado China. Bueno, todos sabemos que en el Consejo de Seguridad, Claro. lo cual también lo denunció el presidente Milei, el veto que se eh, pensó como una herramienta de consenso para que las grandes potencias den su aprobación a todas las medidas de gran trascendencia, terminó siendo utilizado a favor de obstruir el progreso de los derechos individuales y de dar un permiso implícito a atrocidades como la invasión a Ucrania, como las agresiones contra el Estado de Israel, como el atropello progresivo de los derechos humanos mediante, como digo, todas estas organizaciones, ya sea públicas o del tercer sector, que implementan lo que se ha dado en llamar la Agenda 2030. Sí, sobre ese aspecto, Javier Milei señala que la ONU, como toda organización burocrática, en algún momento cambió de rumbo. Antes de pasar a lo que señalas, dice que en algún momento cambió de rumbo y se convirtió en un leviatán que busca imponer una agenda ideológica dentro de la que estaría incorporada la Agenda 2030. Pero antes de pasar a analizar la Agenda 2030 y al margen pues, de antecedentes históricos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y diversas medidas que ha adoptado la ONU a lo largo de su historia, ¿cuándo crees que se convirtió en este leviatán que busca imponer una agenda ideológica? ¿A partir de qué década más o menos? Medio que el proceso inició desde su principio porque es una contradicción inherente a todos los sistemas. El gran problema de lo que era la Liga de Naciones, la asociación anterior creada por el presidente Wilson, que también lo cita Milei en su discurso, era que explícitamente estableció un criterio de que nosotros somos el club de los países buenos civilizados contra el club de los malos que no respetan el derecho internacional. La ONU procuró ser inclusiva sin presuponer que los países no respetuosos del derecho internacional ni de los derechos individuales iban a terminar superando en número y por lo tanto en votos a los países occidentales y aliados, que son los que sí lo hacen. Y es a partir de esto, ya desde que se dio entrada a, sobre todo la Unión Soviética, que se le dio de hecho más de un voto, y los países de su bloque, y luego se dio entrada a distintos regímenes autoritarios del tercer mundo, poco a poco fueron superando en número a aquellos que, digamos, eran los partidarios del propósito original de la ONU, mantener la paz, la libertad y la convivencia y respeto de la soberanía y de los derechos individuales a lo largo de todo el mundo. Ahora, con respecto a la agenda ideológica que se busca imponer, ¿a qué agenda ideológica se refiere Javier Milei? ¿O a qué agendas? ¿Qué objetivos? Lo que se llama la Agenda 2030, que inició con los llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable, son una serie, como todo hoy en día en la política, son cosas que suenan muy nobles, pero que son solamente rótulos, son palabras, son significantes flotantes, que en el fondo lo que terminan disfrazando es una implementación concreta por parte de toda esta red de instituciones, de ONGs, de expertos promocionados y patrocinados por la ONU y por estas organizaciones, que, de nuevo, por ejemplo, con la excusa de combatir el cambio climático, que puede ser un objetivo que de distintas formas podemos estar todos más o menos de acuerdo en proteger el medio ambiente, terminan implementando agendas de decrecimiento, impidiendo el desarrollo de ciertos sectores tecnológicos, lo cual afecta principalmente a los países en vías de desarrollo. De nuevo, con la excusa de implementar el feminismo o una agenda de igualdad racial, lo que terminan es creando un corporativismo de género o de raza o de distintas colectividades que terminan socavando la igualdad ante la ley dentro de todos los países y dándole privilegios específicos a las élites y a las aristocracias internas de cada uno de esos grupos. ¿Consideras que organismos regionales como por ejemplo la OEA también ha perdido sus principios fundacionales o se han tergiversado a lo largo del tiempo? Absolutamente. Yo diría que en esto aplica como en casi todos los países, o por lo menos en mi experiencia en Argentina, es un país federal, la gente se queja, y con razón, de lo que hace el gobierno federal, pero la gran mayoría de las afrentas contra los derechos individuales y contra la vida común del ciudadano viene de los gobiernos provinciales y de los gobiernos locales, que son los que se meten más en la cotidianidad. Lo mismo pasa
con la ONU, está bien todas estas quejas que estamos realizando, pero la gran mayoría de las intromisiones en la esfera de competencia de cada uno de los países individuales se da, por ejemplo, como mencionaste, en la OEA, la Organización de los Estados Americanos, sobre todo a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha avalado aberraciones, como por ejemplo las reelecciones indefinidas de algunas dictaduras o regímenes autoritarios latinoamericanos. Venezuela, Bolivia. Bueno, ya con que estas organizaciones den asiento a países como Cuba, nos da una pista de que hay un vicio de legitimidad ya desde su origen. Efectivamente, porque en el 2009, me parece, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos eliminó el veto contra Cuba, precisamente que se había establecido a inicios de los 60 por ser un país comunista y por tanto incompatible con la democracia representativa que defiende la OEA. Bueno, para continuar con el discurso de Javier Milei, vamos al siguiente bloque y volvemos con lo que ha señalado con respecto al fracaso de la Agenda 2030. Perfecto. Seguimos en Informe Extra acompañados de Eloy Vera, analista político y abogado que nos acompaña desde Bahía Blanca, Argentina. En el bloque anterior hemos visto cómo las Naciones Unidas ha, digamos, cambiado su rumbo y adoptado posiciones que de alguna forma son incompatibles con sus propósitos fundacionales. También hemos visto la penetración de la Agenda 2030 en diversos países del mundo. Y bueno, al respecto, Javier Milei en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas ha señalado que la Agenda 2030 ha fracasado. ¿En base a qué consideras que Javier Milei, o cuáles son los argumentos de Javier Milei para declarar algo como esto, Eloy? Bueno, primero que nada, una cuestión de principio. Los propios objetivos que se dice perseguir a partir de esta agenda y de los objetivos de desarrollo sustentable no solo no son alcanzados, sino que son socavados por las propias acciones específicas con las que se implementa esta agenda. Por ejemplo, los grupos ambientalistas y los partidos verdes y otras organizaciones que promueven el cuidado del medio ambiente, lo que terminan haciendo muchas veces es retrasar o incluso impedir directamente el desarrollo de tecnologías que ayudarían a un uso más eficiente de la energía, como por ejemplo vemos que se cierran plantas nucleares en Alemania. En otras ocasiones directamente llevan a la comisión de crímenes, como los actos de piratería que hemos visto que realiza, por ejemplo, Greenpeace, o en general el impedimento de cualquier tipo de desarrollo económico. Acá en Argentina una de las cosas con las que hemos estado lidiando es que hay muchos yacimientos gasíferos, petrolíferos, mineros, que no están pudiendo ser explotados, y eso es empleo que no se genera, inversiones que no se realizan por culpa de estas organizaciones y por el tipo de amparos que promueven. Y después, en general, cuando se crean corporaciones o intereses identitarios en favor de cualquier colectividad o grupo, digámosle género, raza, etcétera, lo que se termina haciendo es justamente creando una aristocracia interna y no integrando, sino consolidando las diferencias que tienen y que les impiden insertarse como corresponde en la sociedad civil y la sociedad abierta a la que aspiramos los liberales. Bueno, por otra parte, hace pocos días también en las Naciones Unidas se realizó la cumbre para el futuro, de la cual surgió el llamado Pacto para el Futuro, un acuerdo que también ha sido cuestionado por Javier Milei. ¿Cuáles son los principales cuestionamientos a este pacto, Eloy? Ante todo, que profundiza estos objetivos, profundiza en la centralización de poder en la ONU, que sobre todo después se difumina, como señalaste anteriormente, en organizaciones regionales que tienen mucha menos rendición de cuentas que la propia Naciones Unidas. La gente por lo menos sabe que las Naciones Unidas existen, escucha los discursos, por lo menos cuando lo da el presidente o el jefe de Estado de su propio país, pero lo que termina haciéndose es concentrar más poder en una organización que está cada vez más en manos de potencias autoritarias, que cada vez más hacen del derecho internacional
más engorroso, o sea, más voluminoso en lo que supuestamente incluye, pero a la vez menos aplicable en la práctica. Y por otra parte, y esto creo que es el centro de la denuncia que se hace al Pacto para el Futuro y a todo este tipo de agendas internacionales, es que socavan el principio de representatividad democrática y generan una casta, como diría Milei, de tecnócratas, de expertos, de grupos onanistas que hablan con sus propios criterios y que nadie conoce su nombre, nadie les dio consentimiento para que realicen las acciones que realizan y tienen mucho poder para intervenir en cada uno de los microaspectos de la vida de los ciudadanos, de los inmigrantes y de la gente que no son solamente ciudadanos de los países, sino de un mundo globalizado. Bueno, estas críticas desprestigian a las Naciones Unidas y se suman a otros aspectos que también contribuyen a que este organismo, que es el más importante del mundo, pierda credibilidad, como por ejemplo el hecho de que en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estén representados países que son abiertos violadores de derechos humanos, como es el caso de Cuba y de Venezuela. ¿Cómo explicas que se esté dando una situación como esta? Eso nos habla de la desvirtuación del significante derechos humanos. De nuevo, si cuando tu país hace algo que pueda o no ser cuestionable, porque evidentemente todos los gobiernos en alguna medida se entrometerán en la vida de sus ciudadanos y harán algo que sea más o menos reprochable, pero cuando ese reproche viene de Cuba y de Venezuela, de potencias que no es que incidentalmente violan derechos humanos, cuyo acto fundacional fue la violación de derechos humanos y que se sostienen sobre la violación constante de los derechos civiles, políticos y económicos de su población, evidentemente están usando la palabra derechos humanos en un sentido muy distinto. Esto ya lo vimos en Argentina, cuando la causa, por ejemplo, de los desaparecidos de la última dictadura, de las violaciones de derechos humanos en regímenes anteriores, o incluso de decisiones económicas que tomaron algunos gobiernos de corte más, lo que se llama neoliberal, eran cuestionadas y organizaciones como, por ejemplo, Amnistía Internacional, se han convertido en aparatos de propaganda de los partidos de izquierda y de la oposición en Argentina y en muchos otros países. Ahora, con relación a los derechos humanos, Javier Milei ha dado una declaración bastante polémica en la que muchos pueden coincidir, pero que definitivamente es polémica y generará bastantes críticas por parte de sus adversarios. Al criticar las políticas de las Naciones Unidas en la época de la pandemia, él ha señalado que se debería considerar como crímenes de lesa humanidad las cuarentenas masivas que se dieron durante el año 2020. ¿Cuáles serían los principales argumentos para considerar que se trató de un crimen de lesa humanidad? Evidentemente es polémico, pero es algo que creo que muchos coincidimos y en distintos países lo habremos vivido en distinta medida. Acá en Argentina fue particularmente cruenta, hubo más de 100 desaparecidos, no se sabe si muertos durante la pandemia, hubo enorme restricción de, obviamente, la libertad de movimiento, pero incluso de la libertad de expresión, de la libertad para cuestionar y de la capacidad en general de progresar. Mucha gente no pudo, por ejemplo, ejercer su derecho al trabajo, su derecho a educarse, se cerraron las escuelas. Esta es solo un ejemplo de lo que hizo un país, dentro de todo, democrático y con instituciones republicanas. Imagínate lo que habrá pasado en muchos países donde eso no es verdad. Y lo que se hizo a nivel global con la pandemia, justamente, la ONU, que no es un organismo soberano, sino que está compuesto por países soberanos, se tomó una atribución soberana que es la de declarar un estado de excepción, dándole permiso a sus integrantes para violar el Estado de Derecho normal y el imperio de la ley internacional y delegar en expertos, en burócratas, en organismos no elegidos que hagan, según la evidencia que iba saliendo, que muchas veces actuaron en base a pánico, en base a informaciones parciales, y presumieron en favor de sus precauciones como técnicos en contra de uno de los principios fundacionales de lo que son los derechos humanos, que creo que es la presunción en favor de la libertad. Cuando no hay suficiente información debería no restringirse en lugar de dar pie a más coerción y a más poder interventor del Estado. Eloy, vamos a una pausa y regresamos en el último bloque para hablar de la agenda woke que también ha sido criticada por Javier Milei.
Seguimos en Informe Extra acompañados de Eloy Vera, analista político y abogado que se comunica con nosotros desde Bahía Blanca, Argentina. Eloy, en su discurso Javier Milei criticó el postureo y la llamada agenda woke. El wokismo, cultura woke o agenda woke es un término, un concepto del que se está hablando bastante últimamente, pero muchas personas que no están en el debate no lo tienen claro. ¿Podrías explicarnos en qué consiste la agenda woke, la cultura woke y por qué se trata de una agenda liberticida? Por supuesto. El término nace en Estados Unidos, en realidad en la cultura afroamericana. Woke en inglés significa despierto, y se decía así a las personas que estaban en la cultura negra, que en su momento obviamente sufrían mucha discriminación y hasta cierto punto todavía lo sufren en los Estados Unidos, a aquellos que estaban despiertos, atentos, avivados con respecto a las cosas que podían dar pista de que estás hablando con una persona racista o una persona que te discrimina o que tiene prejuicios raciales. Este principio se ha generalizado y ahora hay todo un movimiento interseccional que no solamente incluye cuestiones de raza, sino también de género, cuestiones económicas, etcétera, que básicamente está obsesionada con la idea de la jerarquía, la idea de que hay grupos más poderosos y grupos discriminados, de que la sociedad está organizada de una manera eminentemente desigual y de que uno tiene que estar atento a cualquier señal de impurezas ideológicas, a cualquier microagresión, a cualquier disenso que pueda dar la pista de que básicamente la otra persona no está de tu lado, no sostiene la corrección política, y eso evidentemente genera climas hostiles, genera gente muy paranoica y genera, ante todo, una desconfianza de la gente que se cuestiona el statu quo, de la gente que expresa cosas que supuestamente son ofensivas y que en última instancia pueden redundar en medidas, como vemos en algunas universidades estadounidenses o incluso en instituciones públicas a lo largo del mundo, que es que ciertas formas de expresarse, ciertas cosas no se pueden decir, ciertas informaciones son censuradas o son de algún modo modificadas para prevenirse contra los ataques, las cancelaciones o las, digamos, intervenciones y las desconfianzas que tienen este tipo de personas. Y que genera hostilidad, evidentemente, entre los grupos, los que se perciben como el objetivo de las afrentas y los que supuestamente son los privilegiados, que los ofenden o les provocan estos agravios. Eloy, para terminar, una última pregunta. En 1964, otro argentino bastante conocido en el mundo y en las antípodas de Javier Milei, cuyo legado es bastante cuestionable para todos los que estén a favor de la libertad y la democracia, dio un discurso bastante famoso en el que habló de que señalaba: hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. El Che Guevara. ¿Qué importancia tiene para Argentina y también para el mundo que tengamos ahora, que exista un mandatario que, en contraste con este argentino también conocido, reivindique un discurso, una posición en la que se habla de los derechos naturales, de la vida, la libertad y la propiedad? Extremadamente importante. Javier Milei, como el autoproclamado primer presidente puramente libertario del mundo, está recibiendo mucha atención en muchas partes, también por sus políticas heterodoxas y por sus posiciones poco convencionales. Es una figura llamativa, aparte de su magnetismo personal, lo mismo que le hace ganar elecciones en Argentina, hace que sea popular y llamativo en el resto del mundo. Pero más allá de la cuestión personal de por qué coyunturalmente le están dando más atención a Milei o a la Argentina, este es un país importante dentro de la región, dentro de lo que es Latinoamérica. Somos un país relativamente grande, relativamente próspero, muy pacífico. Muchos problemas que tiene el resto de la región no los tenemos, y tenemos un peso cultural que nos ha llevado generalmente a ser líderes de opinión en Latinoamérica y a tejer lazos con otras regiones del mundo. Somos muy importantes en el tercer mundo, tenemos mucho vínculo con Europa, con los Estados Unidos, etc. Y además es el abandono de una postura histórica que Milei denuncia, que es una falsa neutralidad que tenía la Argentina frente a los supuestos dos bloques, el comunismo y el capitalismo, que terminaba redundando en contra de una presunción de la libertad y a favor de los regímenes autoritarios. Porque, de nuevo, es un vicio de origen si los estás poniendo en pie de igualdad. No se puede ser neutral, o como decía Ayn Rand, no hay un punto medio entre la comida y el veneno. Si tomas un poquito, te mata. Perfecto. Eloy,
Ha sido un gusto y efectivamente, como señalas, el peso cultural de Argentina hace que personajes mediáticos, en este caso Milei y en el pasado el Che como representante de la dictadura cubana, tengan influencia que pueda generar pues opiniones y cambiar opiniones a favor o en contra en el mundo. Y bueno, pues ha sido un gusto y contigo será hasta la próxima entrevista. Nos veremos. Ok. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.